la hemoglobina igual a 97%. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el contenido arterial de oxígeno, incluyendo el físicamente disuelto? Entre paréntesis, a 37 grados centígrados, que tiene un pH de 7,4, es normal, 37 normal, y una presión arterial de CO2, 40 milímetros de mercurio. Estos valores son normales para el nivel del mar, especialmente la presión de CO2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, fíjense ustedes, es determinar el oxígeno físicamente disuelto. ¿Y esto cómo se calcula? Entonces decimos, ese oxígeno disuelto es igual a 0.003, ¿ya? Por 100 ml de sangre. Ustedes imagínense cuánto es 100 ml de sangre. Imagínense una jeringuita de 10 o de un suero de 1000, la décima parte es 100 ml. En esa cantidad existe 0.03 cuando la presión es de 1 milímetro de mercurio. Pero en este caso, el ejercicio que nos está dando es una presión de 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros de mercurio. Aquí está la presión. Esta presión, ¿no? 100 milímetros de mercurio. Entonces, con esa presión vamos a calcular el oxígeno disuelto. Entonces decimos 0.003 por 100 nos va a dar 0.3 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre por los 100 milímetros de mercurio que nos reporta la sangre o el laboratorio cuando se toma la sangre arterial del paciente, ¿ya? 0.3 ml por 100 ml. Entonces es algo teórico porque habíamos dicho que en condiciones normales nunca llega la presión arterial de oxígeno, nunca llega a 100, ¿no? Pero cuando está con oxigenoterapia, sí puede llegar a 100 o más de 100. La presión arterial de oxígeno, en condiciones normales a nivel del mar, no pasa más de 95, habíamos dicho, ¿no? Cuando el paciente está con oxigenoterapia, esa presión arterial de oxígeno puede llegar a 100, puede ser menos también, o pasar de 100. Imagínense si a un paciente se le ventila con un FiO2 de 1 o lo que es lo mismo, con un porcentaje del 100%, puede llegar a tener hasta 500 milímetros o más de 500 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. ¿De acuerdo? Esos datos son importantes. O sea, repito, cuando el paciente está con un ventilador recibiendo oxígeno y si sus pulmones están recuperando y llegan a un estado de normalidad, puede llegar a saturar hasta 500 milímetros de mercurio. Hay un valor tope que vamos a ver después haciendo los ejercicios con una de presión alveolar de oxígeno que hemos hecho ahí el día de ayer. Entonces se puede determinar cuál es el tope de presión arterial o alveolar de oxígeno, porque la diferencia entre presión arterial y presión alveolar es en un porcentaje mínimo de 3 a 5%. Entonces, decimos, el contenido arterial, fíjense, arterial de oxígeno es igual a 1.34 ml de oxígeno que es transportado por cada gramo de hemoglobina. En el ejemplo nos indica que tiene 10 gramos de hemoglobina por 100 ml de sangre. Eso se multiplica por 0,97 o 97 sobre 100, que es lo mismo 0,97. O sea, la fórmula es hemoglobina por 1.34 por saturación sobre 100. Aquí ha sido resuelto el ejercicio y 97 entre 100 nos sale 0,97. Más el oxígeno disuelto. Eso nos da esta cifra
igual 12.99 más 0.3 y el resultado total es 13.2 ml de oxígeno. Es el contenido arterial de oxígeno, ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Ahora, este valor de 10 gramos por 100 ml es obviamente, acá ustedes estarán dando cuenta, es de un paciente que tiene anemia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los valores de hemoglobina normales en la altura y a nivel del mar? Bordean alrededor de los 15. Normalmente este valor de contenido arterial de oxígeno es 19.9. Si este ejercicio ustedes hacen igual, pero acá en vez de 10 hacen el ejercicio con 15 gramos por 100 ml, con seguridad les va a salir el valor que es normal, ¿no es cierto? O sea, de 19.7, redondeando a 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? Contenido arterial de oxígeno. ¿Ya? En el contenido arterial de oxígeno, enseguida vamos a hacer otro ejemplo, se toma en cuenta el oxígeno disuelto. En la capacidad de oxígeno solo se toma en cuenta el oxígeno y mejor dicho, la hemoglobina, ¿ya? Y la cantidad de sangre que transporta por gramo de hemoglobina. Enseguida vamos a ver ese otro ejercicio. Pero acá estamos hablando de contenido arterial de oxígeno. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor, ninguna pregunta. Ya, está claro, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Fíjense este ejercicio un poco más complicado. Les recomiendo que anoten, ¿no?, los datos por separado. Vamos a aplicar muchos conceptos acá. Una mujer de 70 años de edad tiene antecedentes de anemia crónica. Ingresa a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Habíamos indicado que cuando una persona ingresa a la unidad de cuidados intensivos, realmente tiene que ser diagnosticada con un problema pulmonar para someterla a una ventilación mecánica, ¿no es cierto? Eso ya hemos dicho. Ingresa en la unidad de cuidados intensivos para tratarla de un shock como consecuencia de una infección urinaria que se ha extendido al torrente circulatorio. Está conectada a un ventilador mecánico, lo que habíamos dicho. En el ventilador habíamos indicado que se programa el porcentaje, en este caso 60%, o lo que es lo mismo, fracción de inspiración del oxígeno en 0,6. Ustedes saben que lo normal sin oxigenoterapia, ¿cuánto es? 0,2, ¿no es cierto? 0,2 o lo que es lo mismo, 20%. En este caso, esta paciente está conectada a un ventilador mecánico y se le está proporcionando una fracción de inspiración de 0,6 o lo que es lo mismo, 60%. Se le coloca un catéter central dirigido a la arteria pulmonar. Es el famoso catéter de Swan-Ganz, ¿no?, que en terapia intensiva se utiliza mucho para medir los valores hemodinámicos de la circulación pulmonar y se logra la presión en capilar pulmonar o la presión en cuña, que se llama, ¿no? La exploración física revela que tiene fiebre de 39 grados centígrados y una tensión arterial baja de 90-60 milímetros. El laboratorio reporta, fíjense, anótense todos los datos, ¿no?, porque no estamos grabando, pongan en su cuadernito o en su hojita esta presión arterial de oxígeno, 60 milímetros de mercurio. Presión arterial de CO2, 35 milímetros de mercurio. pH 7.27. Ya con el pH uno dice está en estado de acidosis, ¿no? Está entrando en estado de acidosis. No se olviden que el pH normal es de 7.4, ¿cierto?
de 7.35 a 7.45 es el rango de normalidad. 7.27 ya es un estado de acidosis. Un pH de 7.27 es un estado de acidosis. Saturación de oxígeno con la hemoglobina, 92%. ¿Ya? Estos valores tienen que, en las clases, hemos explicado en la última clase la curva de disociación de la hemoglobina. Les recomiendo hacerse un esquemita de curva de disociación de la hemoglobina y para hacer coincidir los datos. Como está este paciente o esta paciente con ventilador mecánico y conectado a un catéter de Swan-Ganz, por método de termodilución se puede medir el gasto cardíaco. Miren, su gasto cardíaco está en 8 litros por minuto. Ustedes saben que lo normal es 5 litros por minuto. La presión venosa mixta, o sea, esta presión que se ha obtenido del catéter, porque esto está yendo al lado venoso, entonces está en 40 milímetros de mercurio. Y la presión en la arteria pulmonar es de 40-25. ¿Se acuerdan cuánto es la presión en la arteria pulmonar normal? 25 es la sistólica y 10 es la diastólica. Se hace el ejercicio, presión arterial media es igual a presión diastólica más 1/3 de la diferencial. Eso nos da una diferencial de más o menos 25, ¿no? De la presión arterial pulmonar. Acá prácticamente los valores están dentro de la normalidad, ¿no? Presión arterial pulmonar está casi dentro de la normal, que la presión de la sistólica está elevada un poco, ¿no? Y la presión venosa de oxígeno está en 73%. Y como es una paciente con anemia, ¿no? Seguramente por un problema renal, está con hemoglobina de 7 gramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 7 gramos por 100 ml. ¿Cuál es el contenido arterial de oxígeno? Y en la segunda pregunta dice, ¿cuál es el consumo de oxígeno? ¿Ya? Entonces, en la primera pregunta, ya saben resolver el contenido arterial de oxígeno, que es hemoglobina por 1.34 por saturación sobre 100 más el oxígeno disuelto. Hemoglobina por 1.34 por saturación sobre 100 más el oxígeno disuelto, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la forma. Reemplazamos los datos y tenemos que esta paciente tiene una hemoglobina de 7, ¿no? Enseguida vamos a ver cómo las unidades, aquí hemos hecho esa parte, enseguida vamos a ver cómo las unidades se van ordenando. Al final tiene que esto ser contenido arterial en ml por decilitro o en ml por litro, ¿no? Ahorita vamos a explicar. Entonces, en este caso, contenido arterial de oxígeno, 7 por 1.34 por 0.92 y así nos resuelto la saturación. Saturación es 0.92 entre 100, 0.92. Y el oxígeno disuelto, que era que la presión arterial de oxígeno estaba, aquí está, la presión arterial de oxígeno, esta es 60. Entonces, habíamos indicado en la anterior diapositiva que 60 por 0.003 era la fórmula para hacer el cálculo de oxígeno disuelto. Para 60 milímetros de mercurio, el oxígeno disuelto es 0.18, ¿no? Habíamos indicado que esa presión arterial, si una persona está respondiendo y se le aplica una cantidad de oxígeno, digamos, de 80%, 60%, puede llegar a reportar una presión arterial de oxígeno elevadísima, 200, 300, y eso eleva el oxígeno disuelto. Este oxígeno disuelto, jóvenes,
es importante, porque este es el que nos determina, hace que las moléculas que están en el capilar pulmonar aumenten a mayor cantidad de oxígeno disuelto, hacen que aumente la colisión de las moléculas de oxígeno, y esa colisión de moléculas de oxígeno genera presión, y esa presión es la presión arterial de oxígeno, y esa presión arterial de oxígeno es la que hace que mejore la saturación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a un paciente se le hace oxigenoterapia, lo que se aumenta es el oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto es el que mejora la presión arterial de oxígeno. Y al mejorar la presión arterial de oxígeno, mejora la saturación. Les he dicho, háganse un esquemita o un cuadrito de la curva de disociación de la hemoglobina, y ahí van a ver que cuando se mejora la presión arterial de oxígeno, tiene que mejorar la saturación. Bueno, volvamos al ejercicio. Y tenemos ya la resolución del ejercicio acá. Acá está. Y llegamos a la conclusión de que el ejercicio resuelto nos da 8.8 ml de oxígeno por cada decilitro de sangre o 100 ml de sangre. 100 ml es la décima parte. Si aquí aumento un 0, entonces voy a tener, mejor dicho, si recorro esta coma, 8.8, recorro esta coma, entonces tengo 88. Estoy aumentando, digamos que multiplicamos todo por 10, ¿no? Entonces, si esto también multiplico por 10, entonces ya tengo 1 litro. Y si esto multiplico por 10, tengo 88. Entonces, es lo mismo. 8.8 ml de oxígeno por decilitro o por 100 ml es lo mismo que decir 88 ml por litro de sangre. Entonces, esa es la cantidad de sangre, ¿no? 88 ml que tengo por litro de sangre arterial en este caso. Ahora, dice, ¿cuál es el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, ¿cómo se mide? El consumo de oxígeno se mide en condiciones normales. Ustedes saben, aquí me falta una B, anoten, B, aquí un puntito, O2. El consumo normal de oxígeno, ¿se acuerdan? Normalmente es de 250 ml por minuto consumen los tejidos, ¿se acuerdan? El consumo normal de oxígeno es 250 ml por minuto que consumen los tejidos, ¿no? Y les recuerdo, ¿se acuerdan? Habíamos dicho otro dato, que era la eliminación de CO2 de 200 ml por minuto, y nos daba el cociente respiratorio, dividiendo la eliminación de CO2 por el consumo de oxígeno, o dividiendo entre el consumo de oxígeno. En este caso, nos está pidiendo cuál es el consumo de oxígeno. Pero no tenemos datos, tenemos que buscarlos. Entonces, para eso, buscamos lo que tenemos a mano. Primero recordamos la fórmula de Fick, y decimos que el consumo de oxígeno se puede calcular ya en base al gasto cardíaco. Fíjense, este es el gasto cardíaco, y anótense acá, Q o gasto cardíaco, pónganle en su hojita, paréntesis, por contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula de Fick. Esto creo que les ha dado el doctor también, el doctor Fernández, para calcular el gasto cardíaco. Ahora, el gasto cardíaco yo puedo despejar. Fíjense ustedes, si gasto cardíaco si consumo de oxígeno es igual a gasto cardíaco, paréntesis, o por contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno, yo puedo despejar gasto cardíaco. Y digo, gasto cardíaco es igual a consumo arterial de oxígeno menos consumo venoso de oxígeno sobre
mejor dicho, contenido venoso de oxígeno sobre consumo de oxígeno, sobre consumo de oxígeno, ¿no? Sobre consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, repito, es 250 ml por minuto, normalmente. Ahora estamos haciendo el ejercicio con otros datos, con otros valores. Pero decimos, nuestra incógnita es entonces consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que calcular, ya tengo el contenido arterial de oxígeno, tengo que calcular el contenido venoso de oxígeno. Y tengo datos. Hemoglobina por 1,34 por saturación venosa de oxígeno, ya por saturación sobre 100. Entonces, hemoglobina, habíamos dicho, 7, ¿no? 7 por 1,34 por saturación venosa sobre 100, más el oxígeno disuelto, ¿de acuerdo? En el caso del lado venoso, aquí está, tengo acá el ejercicio resuelto, ¿no? Fíjense, todo este paréntesis ya está resuelto acá, 6.8 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. El oxígeno disuelto en el lado venoso es 0,12. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el lado venoso la presión se encuentra en, aquí está, presión venosa mixta de oxígeno 40. 40 por 0.003 me va a dar 0,12. 4 por 3, 12, ahí está, 0,12. Por lo tanto, el ejercicio, o sea, el contenido venoso, en la sangre venosa tenemos 6.97 ml de oxígeno por cada decilitro o por cada 100 ml de sangre. Lo que es lo mismo, 70, ¿no? 70 ml por litro. Aquí falta litro, ¿no? Habíamos dicho que esto podemos redondear a 6.97, redondeamos a 7 ml de oxígeno por decilitro. Por decilitro. Si quiero expresar en función del litro, aquí estoy aumentando un 0, 100 ml, y si le aumento un 0, tengo 1000 ml, que es un litro. Y acá, en vez de 7, le aumento también un 0 y tengo 70 ml por litro. Acá teníamos 88 ml por litro, ¿de acuerdo? Entonces, 88 menos 70 por 8. El consumo de oxígeno será igual a 8, que es el gasto cardíaco. Ustedes me dirán, ¿de dónde sale ese 8? Acá lo tienen, este es el gasto cardíaco. Hemos aplicado la fórmula en litros por minuto, el gasto. Por eso hemos convertido acá esto en litros. Esto hemos convertido en litros, ¿eh? Litros para que nos desaparezcan las unidades y nos quede ml por minuto. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno se mide en ml por minuto. Si ustedes acá ponen las unidades 8 litros por minuto y acá también ponen las unidades de ml por litro, entonces van a tener ml por minuto. Simplemente anular las unidades como corresponde, o simplificar las unidades como corresponde, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el ejercicio resuelto. El consumo de oxígeno es igual a 144 ml por minuto. ¿Qué quiere decir? Que en esta persona, en esta paciente, su consumo de oxígeno es bajo, ¿no? Muy bajo, muy por debajo de lo normal. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Yo sí, doctor. La verdad es que no entendí en la parte que dice BO2. Entre paréntesis que está 80 guión 70. Esa partecita no lo entiendo muy bien. Ya. Este 88 es esto. Este es esto. Contenido arterial de oxígeno. Qué bien que me pregunten, está bien, porque es un poquito complicado, porque también primero están viendo, pero fíjense, otra vez, el contenido arterial ya hemos repasado 2 veces, está clarito, ¿no es cierto? 8.8 ml de oxígeno por 100 ml o decilitro. Esto podemos expresar por litros. Entonces, si aquí le hemos aumentado un 0, aquí también tenemos que aumentar el otro 0. Entonces, en vez de 8.8, tenemos 88 ml por litro. Eso está claro, ¿no es cierto? Ese es el contenido arterial de oxígeno. Para saber el contenido arterial, simplemente aplico la fórmula. Hemoglobina por 1.34 por saturación sobre 100 más el oxígeno disuelto. Y hemos sacado el oxígeno disuelto. Hemos dicho, aquí está, en este caso, el oxígeno disuelto es 0,18. ¿De acuerdo? ¿Por qué 0,18? Porque hemos multiplicado 0.003, que es la constante de disolución del oxígeno, ¿no? Del CO2 es 0.06, por si acaso. Anótense, del oxígeno, la constante de disolución es 0.06 ml por cada 100 ml de sangre. Esa es la constante. En cambio, del oxígeno es, porque es menos difusible, ¿no? Tiene 0.003. Y con ese dato, como nos da una presión, esta presión, hemos multiplicado por la presión arterial de oxígeno, entonces nos sale 0.18. 6 por 3, 18, 0.18. ¿No? Hay que hacer los ejercicios recorriendo la coma, pero en la computadora sale cabrón. Entonces, resolviendo el ejercicio, todo este ejercicio nos ha dado el contenido arterial de oxígeno. Pero nos pide el ejercicio, ¿cuál es el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno es esta formulita, consumo de oxígeno. Ya aquí falta, les decía, oxígeno. Aquí en los libros está este B con un puntito, ¿no? ¿Cuál es el consumo de oxígeno? Pero me falta datos. Y tengo que aplicar esta fórmula, la fórmula de Fick. Este es lo que ha dado el doctor también Fernández. He escuchado sus clases en la que da, y también les hace preguntas en el examen, cómo se calcula el gasto cardíaco, ¿no? Decíamos que el gasto cardíaco se calcula, que esto nomás tienen que despejar. Esta fórmula, escríbalo. Esta fórmula es gasto cardíaco. En realidad, la ley de Fick es para medir el gasto cardíaco, pero podemos despejar o se despeja el consumo de oxígeno. El gasto cardíaco es igual a contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno sobre el consumo de oxígeno. En este caso estamos despejando el consumo de oxígeno. Ahí está. Consumo de oxígeno, lo que pasa a, lo que está multiplicando, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, multiplica el gasto cardíaco, es este multiplica el gasto cardíaco por paréntesis, contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso. Decíamos que ya tenemos el contenido venoso y tenemos también el dato de gasto cardíaco. Entonces nos falta calcular el contenido venoso. Aplicamos la misma fórmula, hemoglobina por 1.34 por saturación venosa. Todos estos datos ya los tenemos y el oxígeno disuelto en el lado venoso ya tenemos una presión de 40 por 0.003 nos da 0.12. Ahí está, 0.12, ¿no? Entonces, resolviendo, tenemos 0.97. Ahí venía la pregunta de su compañera. Eso hemos redondeado a 7 ml de oxígeno. Al igual que en el lado arterial, en vez de 7, aquí era 8.8, hemos aumentado un 0 al numerador y al denominador. Y hemos dicho, si es 7 ml por decilitro, es lo mismo que 70 ml
por litro. Entonces, aquí faltan sus unidades, 88 ml por litro y 70 ml por litro. Por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿cuánto es? 8 litros por minuto. ¿De acuerdo? 8 litros por minuto. ¿Ya? Entonces, resolviendo el ejercicio y anulando o simplificando las unidades, nos va a quedar, esto es 8 por 88 menos 70, ¿cuánto será? 13, 14, 18, ¿no? Esto nos dará 88 menos 70, 18 por 8, 144 ml por minuto, porque el consumo de oxígeno se mide en ml por minuto, nos da ml por minuto. ¿De acuerdo? ¿Ahora está claro, señorita? Sí, doctor, está mejor. Gracias. Entonces, copiando una hojita varias veces, lo van a hacer. Entonces, esto les va a servir bastante para calcular el contenido y el consumo. El consumo de oxígeno en general es 250, pero por cada tejido también hay diferentes consumos de oxígeno. Hay diferencia entre el consumo de oxígeno del corazón, del cerebro, de los riñones, etcétera, etcétera. Pero en general, ese es el promedio de 250 y también la eliminación. Entonces, de CO2, ¿no? Ya hemos hecho el cálculo de consumo y eliminación de CO2. Bueno, vamos con otro ejercicio. Un individuo, dice, tiene una capacidad de difusión del oxígeno de 25 ml por minuto. La capacidad de difusión también está en función del consumo de oxígeno. Fíjense, se consume o se intercambia el oxígeno 25 ml por minuto por milímetro de mercurio de presión. A una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y un consumo de oxígeno de 200 ml por minuto, dice, calcule el gradiente de difusión de oxígeno. Ahí está, gradiente. Ahora, aquí, fíjense, gradiente de difusión, primero tengo que calcular el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se calcula multiplicando la capacidad de difusión por el gradiente de difusión del oxígeno. Acá nos está dando, un individuo tiene capacidad de difusión, está dando cuánto de oxígeno difunde, ¿ya?, entre el alvéolo y el capilar, y en un minuto, y a una presión de 1 milímetro. En este caso, la presión es de 100 milímetros de mercurio. Y el consumo de oxígeno que nos está dando, que se ha obtenido seguramente bueno, esto es algo teórico, pero ya se ha digamos que se ha obtenido en un anterior ejercicio, es de 200 ml por minuto. Calcula el gradiente de difusión. Entonces, aplicamos nuestras fórmulas. Consumo de oxígeno también se mide, se calcula multiplicando la capacidad de difusión por el gradiente de difusión. Ahora nos están pidiendo cuánto es el gradiente de difusión, ¿no? Calcule el gradiente de difusión de o sea, la diferencia. Gradiente quiere decir la diferencia entre un lado y otro, ¿no? En este caso, el alvéolo y el capilar. Entonces decimos gradiente, con esta fórmula se aplica la fórmula y nada más. Gradiente es igual al consumo de oxígeno, que en este caso nos está dando el consumo de oxígeno, 200 ml por minuto, y la capacidad de difusión, ¿no? Ya está calculado la capacidad de difusión, se mide en ml por minuto por milímetro de mercurio de presión, ¿no? Esa es la cantidad de aire la cantidad de oxígeno que se intercambia entre el alvéolo y el capilar. Repito, nos pide que calculemos el gradiente de difusión del oxígeno y aplicamos la fórmula, anótense, por estoy dando tiempo, anoten, jóvenes, es simplemente reemplazar con los datos. Entonces decimos, gradiente de difusión es igual al consumo de oxígeno. ¿Cuánto es el consumo? 200 ml por minuto. ¿Cuánto es la capacidad? En este caso han calculado de 25 ml minuto milímetros de mercurio. Se resuelve, se hacen desaparecer las unidades, ¿no? Mililitros por minuto con mililitros por minuto, y queda el gradiente de difusión. Entonces se medirá ¿en qué? En milímetros de mercurio. Entonces, con esa fuerza ustedes saben qué presión es fuerza sobre unidad de área.
Esa es la presión. No se olviden que la presión se puede medir en pascales, en términos generales, ¿no? En pascales, kilopascales, en centímetros de agua. En este caso, casi siempre hablamos de milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros. Y en el ejercicio, las respuestas es 8 milímetros de mercurio de gradiente de difusión, diferencia de presiones, gradiente de difusión. ¿De acuerdo? La diferencia de presión. ¿Entre qué? Entre el alvéolo y el capilar. ¿Ya? Ustedes saben que, además, esto es dinámico, ¿no? El gradiente. Ustedes saben que en el lado, en el alvéolo, en principio es 102 o 103. Y en el lado venoso, ¿cuánto es la presión? La presión venosa es 8. El gradiente de difusión al principio del capilar, ya les he dicho, dibújense un alvéolo con un capilar, y en el capilar, en la primera parte del capilar, el capilar se lo divide en 3 partes. Vamos a dar cuando estemos en circulación el día lunes. Entonces, en la primera parte ya existe el intercambio gaseoso. Entonces, pero en ese lugar, en la primera parte del capilar, el gradiente es de 102 menos 40, 62 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es en condiciones normales, y pues va bajando. ¿Por qué? Porque aumenta la presión arterial de oxígeno en el lado arterial. Bien, para el ejemplo, el ejercicio 8 milímetros de mercurio. Si la presión arterial, esto es reforzando, si la presión arterial de oxígeno, presión de oxígeno de la sangre arterial o presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros, ¿cuál es la concentración de oxígeno disuelto de sangre, dado que la solubilidad es de 0.7? Ya hemos repasado esto. Simplemente para decirles que esta presión, repito, esta presión de 100 milímetros, cuando el paciente está, esta presión, repito, esta presión de 100 milímetros de mercurio, presión arterial de oxígeno, es la que nos reporta el laboratorio en la gasometría. Repito, en condiciones normales, si una persona está con oxígeno, sin oxigenoterapia, jamás nos va a dar 100 milímetros, menos en la altura. En la altura nos dará, en el caso de que esté hiperventilando, a 70 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Esta presión arterial de oxígeno. En caso de que esté tenga buena ventilación, 70. Pero ya hemos dicho por qué. Y a nivel del mar, hasta 95. Pero esto es con fines de ejercicio. Pero esto puede, cuando tenemos oxigenoterapia y se aumenta la FiO2, habíamos dicho por la cascada, eso hemos explicado en clases, puede llegar hasta 100, 150, 200, y eso nos puede reportar el laboratorio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la concentración de oxígeno disuelto? Es en la sangre. Se hace el ejercicio y ahí tenemos 0.3 ml por cada 100 ml, aquí falta 100 ml de sangre, ¿de acuerdo? 100 ml de sangre, ¿ya? Y fíjense este otro ejercicio, dice, el volumen de sangre es aproximado, ya con esto terminamos, el volumen de sangre es aproximadamente el 7% del peso corporal total. Calcule el contenido total de oxígeno de la sangre de una mujer de 60 kilogramos, cuya sangre está saturada con oxígeno al 95% y su capacidad de oxígeno es de 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Entonces, se aplica la fórmula. El contenido de oxígeno es igual a la capacidad, ¿ya? En este caso, la capacidad habíamos dicho que es la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Por 1.34, ¿es cierto? Esa es la capacidad. Y aquí nos está dando la capacidad, calcula el contenido de sangre de una mujer de 60 y su capacidad es de 20. La capacidad es 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre, ¿no? Su capacidad. Si su capacidad es de 20 ml, ya tenemos que calcular, y su saturación está en 95, eso tenemos que calcular multiplicar por 0.95. Entonces, esa cantidad, saquen ustedes jóvenes, tienen que multiplicar
por el 7% del peso corporal de esta paciente que pesa 60 kilogramos. Entonces, 6 por 7, 44.2 será su volemia. Entonces, esta capacidad por la saturación, ¿ya? Sobre 100, o sea, capacidad 20 por 95 o por 0,95, multiplican por el volumen de sangre. ¿Cuánto es su volumen de sangre de esta paciente? El 7% de 60. El 7% de 60, ¿cuánto es? 4.2. 7 por 6, 42. 4.2 es su volemia. 4.2 por su capacidad será, a ver, vamos a calcular, 20 por, ¿alguien puede ayudarme? Por 0.95. Doctor, es 19. 19, ¿no ve? 19 por 4.2. Esa es la volemia. ¿Cuánto sale? Sale 798. Me salió 79.8, doctor. Ya, sí. 79, entonces, pero 79.8, ¿no? 79.8 es la cantidad de sangre, mejor dicho, la cantidad de oxígeno, ¿no? Por cada 700, claro, pero por cada 100 ml sale eso. Habíamos dicho que se tiene que aumentar un 0 a ambos lados. Por lo tanto, tenemos 798 ml de oxígeno en total. ¿Se dan cuenta? 798 ml de oxígeno en total. ¿Qué quiere decir? Esta persona, o todos tenemos, casi todos tenemos estos datos, quiere decir que nuestro organismo está circulando 798 ml de oxígeno, porque todos tenemos 7% de volemia. Esta es la volemia, ¿se ubican? O sea, el volumen total de sangre, ¿no? Entonces, si esta es la volemia, entonces, y a una saturación de 95, en nuestro caso es un poco menos, 90, digamos, podemos calcular, entonces nuestra cantidad de oxígeno que está circulando en toda la sangre será 798, en el ejemplo, 798 ml de sangre, menos de 1 litro. O sea, imagínense ustedes un suero de 1 litro, casi un poquito falta para alcanzar 1 litro, eso es lo que está circulando en toda nuestra sangre, ¿de acuerdo? Hagan ustedes ejercicios y van a ver que realmente es así. 798 ml de oxígeno dentro de la sangre. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Creo que ya no hay ejercicios. Ya no hay. Ya. Sí, dígame. Creo que alguien quería preguntar. Bien, a ver, repasando, tenemos unos 3 minutos, creo, voy a ver. Repasando, sí, tenemos 3 o 4 minutos. La capacidad de oxígeno, ¿ya? La capacidad de oxígeno, fíjense, anoten ustedes, es igual a la hemoglobina, ¿ya? A la hemoglobina de la persona por 1.34, ¿no? Por 1.34, ¿ya? Y el contenido, para ver el contenido, tengo que multiplicar por la saturación y todo ese valor, tengo que aumentarle el oxígeno disuelto. En algunos textos, en los RADES, por ejemplo, van a encontrar que el contenido sobre la capacidad por 100 nos va a dar la saturación de la oxihemoglobina. A nivel del mar,
el contenido es igual a la capacidad. Por lo tanto, multiplicado por 100 nos va a dar una saturación del 100%, cosa que no es del todo cierto, pero el contenido, ahora ustedes con esos datos pueden jugar. Si el contenido está en el numerador y la capacidad está en el denominador, nosotros tenemos un menor contenido por la presión arterial de oxígeno y tenemos una mayor capacidad. Si el numerador disminuye y la capacidad aumenta, como en el caso de nosotros la hemoglobina tenemos aumentada, entonces nuestra saturación va a ser menor. No sé si alguien me ha entendido. Anoten así, miren. Contenido, raya, y abajo póngale capacidad. Multipliquen por 100. Teóricamente, porque no es 100, ya hemos dicho. Es igual a la saturación. ¿De acuerdo? Ahora, el contenido a nivel del mar se dice teóricamente que es 20. Y la capacidad es 20 ml por 100 ml. Por 100, 20 sobre 20, 1. 1 por 100, 100. Esa es la saturación. Digamos, con fines de cálculo. Ahora, ¿nosotros qué tenemos de más? Tenemos de más, pongan en el denominador, en la capacidad, pongan, digamos, 23. ¿Por qué? Porque tenemos mayor hemoglobina, ya saben, por la eritropoyetina, por la presión barométrica, etc. Entonces, 20 entre 23 disminuye nuestro factor por 100, entonces va a disminuir la saturación. ¿De acuerdo? Entonces, contenido sobre capacidad por 100 nos da la saturación. Nosotros tenemos mayor contenido, mayor capacidad y ellos tienen mayor contenido. A nivel del mar, repito, se dice que el contenido y la capacidad son iguales. Multiplicado por 100 nos daría la saturación. Y hemos explicado por qué la saturación nunca es de 100%, ¿por qué? Por los SHANT, los cortocircuitos arteriovenosos. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Un poquito complicado, pero repasando se van a dar cuenta, ¿ya? No se olviden de siempre poner las unidades. Han visto un poquito mi confusión, ml por 100, ml por litro, etc. Entonces, hacer el ejercicio varias veces y se les va a aclarar la figura. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Doctor, tomando el último ejemplo que dio de contenido 20 y capacidad 23%, entonces eso sería como que lo normal de la saturación aquí en Bolivia, digamos, ¿verdad, doctor? Que nos da un resultado de 86.9. ¿No? Sí, con un resultado de 86.9. Por eso, cuando hagan contenido y capacidad, hagan sus ejercicios con todos los valores, o sea, con 10, con 12, ¿no? En el ejemplo que hemos dado de la grande, en el primer ejemplo, donde la señora, etcétera, que tiene 7, entonces, importante es la hemoglobina. Por eso, ayer me preguntaban, y algo relacionado con ¿cómo era? Con la hemoglobina. Hay un factor, anoten por favor, la DO2, porque mañana no vamos a pasar, está ahí disposición, vamos a cumplir por las elecciones. DO2 es igual a, anótense, DO2 es igual a contenido arterial de oxígeno por el índice cardíaco. ¿Ya han anotado? Contenido. Ahora ya saben calcular el contenido arterial de oxígeno. En condiciones normales van a obtener que ese valor es de 20. ¿Ya? Pero, bueno, acá las unidades un poquito se van a enredar, pero digamos solamente como 20, porque es un índice. ¿Ya? 20 por 1.34. ¿Cuánto es el índice cardíaco? El índice cardíaco, ¿cómo se obtiene? Se obtiene el gasto cardíaco sobre la superficie corporal total, ¿no? ¿Eso cuánto sale? Sale aproximadamente 5 entre 1,7, ayúdenme a calcular, 5 dividido entre 1.7. 2.9. 2.9, ¿no? Igual, 20 por 2.9 por un factor de 10. ¿Cuánto sale? 20 por 2.9.
500, primero sale 50. 58.8. ¿Cuánto? 58.8. 58.8 por 10 sería 580, ¿no? 580. Entonces, esta DO2 588. 588. Entonces, esta DO2 está entre 500 y 700, más de 500. ¿Qué quiere decir? Que si, para que tener una buena oferta de oxígeno al tejido, yo tengo que tener un buen contenido arterial de oxígeno y un buen índice cardíaco. Y para tener un buen índice cardíaco, tengo que tener un buen gasto cardíaco. Para tener un buen gasto cardíaco, ustedes saben que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico depende de qué? De la precarga, del inotropismo y de la postcarga. Entonces, fíjense cuántos factores se acumulan para tener una buena oferta al tejido. Tengo que tener buena precarga, buena contracción del músculo cardíaco, buena postcarga, es decir, no tengo que tener presión elevada, ¿no? Y su corazón tiene que contraer bien, y un volumen sistólico adecuado de 70 ml, una fracción de eyección, etcétera, ¿no? Bueno, y una buena precarga. Entonces, tengo un buen volumen sistólico y tengo un buen gasto cardíaco, un gasto cardíaco normal. Y eso multiplico por el gasto, por el contenido arterial, y recién tengo una oferta que obtengo este valor de 588. Lo que quiere decir que para ofertar al tejido, no solamente tengo que conformarme con el contenido arterial, sino con la hemodinamia. ¿De acuerdo? Tiene que haber buena presión, buena contracción del músculo cardíaco. Eso se mide con otros factores de la hemodinamia, como ser la presión, la frecuencia, el débito urinario, la presión venosa central, etcétera, 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 ¿no? Entonces, anoten, DO2 es igual a contenido arterial de oxígeno, CaO2 por índice cardíaco. En algunos textos van a encontrar contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco. Vale también porque el gasto cardíaco es importante. El índice cardíaco viene del gasto cardíaco, ¿no? Los ejercicios ustedes pueden planteárselos o buscar en cualquier lado. Bien, algunos ejercicios con PAF y de la ley de Dalton hemos dado en la clase. Les sugiero que revisen, los he hecho manuscrito para que vean que he tratado de explicarles lo más claro posible, pero ojalá lo logre, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, ya, si no hay más preguntas, nos vamos a despedir. Mañana, dígame. Hay una pregunta en el chat de una compañera que dice, doctor, disculpe, entonces, ¿la altura sería un factor que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? En la curva de disociación de la hemoglobina hemos visto factores, ¿no es cierto? Si tenemos un aumento del CO2, claro que sí, ¿no? Más bien, en el caso del nivel del mar, tendríamos un aumento del CO2 cuando hay algún problema pulmonar, ¿no? Cuando hay disminución del pH, cuando hay aumento de la 2,3-DPG. En el caso de la altura, generalmente 2,3-DPG. ¿En qué casos hay aumento de la 2,3-DPG? En el caso de eritrocitosis, ¿no es cierto? Entonces sí desviaría la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha. ¿Por qué? Por el aumento de la 2,3-DPG. Entonces, así se razonaría. Hemos dicho los factores que desvían la curva de disociación son el 2,3-DPG, que es una enzima del glóbulo rojo, que, si aumenta el glóbulo rojo, aumenta la 2,3-DPG, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, entonces, el día lunes, por favor, vamos a continuar, voy a colgar la clase. Mañana no hay clases, el día lunes sí hay clases, pero sí ya está grabado, ¿ya? Sobre circulación pulmonar. Muchas gracias por haber asistido a esta presentación. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor, hasta luego.